Sigamos, sigamos. Estamos exactamente en la paso número 7. Para el paso número 7, lo que voy a hacer es trazar una recta vertical con negro. Recta vertical, listo, bien, listo. Donde voy a dibujar mis medidas, ¿no? Desde cero hasta acá es y sub 1 o y sub g respecto al baricentro de 15 centímetros. Y desde el baricentro G hacia arriba tengo y sub 2 de 15 centímetros. Cabe recalcar que no son, es casualidad que salgan iguales, no, no suelen salir iguales. Ya, aquí se va a encontrar el centro de gravedad con respecto a la figura conocida. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora para encontrar la excentricidad, me decía que si el momento me sale positivo, si el esfuerzo normal del momento me sale positivo y el esfuerzo normal negativo, la excentricidad se produce por debajo del baricentro. Si aquí está mi baricentro, por debajo, acá está. ¿Y qué distancia? 0,278 centímetros. Demasiado pequeño el valor. Es igual a 0,278 centímetros. Entonces, esta línea que yo dibujé acá, la línea segmentada, va a ser la línea del eje neutro. Eje neutro. Listo. En esa línea del eje neutro, la tensión va a ser cero. Cero. Esto acá, bueno, de manera de conocimiento, es diferente. En las tensiones axiales son diferentes. Es muy diferente una tensión axial con una tensión tangencial. Porque si comparamos nosotros con lo avanzado del otro día, acá está, ¿no? Acá está. En las tensiones axiales, el eje neutro marca mi tensión nula. En el medio, o sea, no, en el medio, justo donde está el eje neutro, va a ser nula o cero la tensión. Y máxima en los bordes. Arriba va a ser máxima, abajo va a ser máxima. Pero en las tensiones, pero en las tensiones tangenciales o de corte, que es esta figura de acá, ocurre al revés, ¿no? Entonces, en este punto acá del eje neutro, mi tensión tangencial va a ser máxima, va a tener un valor mucho mayor, pero en los bordes superior e inferior va a ser cero. Entonces, para una tensión axial, en el eje neutro va a ser cero, en los bordes superior e inferior, máximo. Para una tensión tangencial, en el eje neutro va a ser máximo y en los bordes superior e inferior va a ser cero. Son opuestos, ¿no? Eso lo vimos en flexión, la anterior asignatura. Entonces, ya tenemos ya todo establecido, ¿no? El tema de las convenciones de signos y todo eso. Entonces, desde acá empieza mi gráfica, ¿no? Entonces, desde este punto acá, desde el eje neutro hacia abajo, va a ser tensión uno de un valor de 7.464,8 toneladas sobre metro cuadrado. Y desde acá hacia arriba, negativo, tensión 2 va a ser de 7.746,75 toneladas sobre metro cuadrado. De esta manera. Y listo. Fíjense, y coinciden con los valores, ¿no? Tensión uno positivo, tensión 2 negativo. Coinciden con los valores exactamente. Y bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta para el primer ejercicio de los tres que vamos a hacer hoy día de esfuerzo combinado? ¿O todo claro?
Ya, sigamos. Sí, se entendió. Ahora, esto es para la parte de tensión axial. Ahora vamos a hacer para la parte de la tensión tangencial, para las tangentes. Mm, acá, soy más producida. Ya. Cálculo calcular el vector tangencial, acá está, para el punto P de la sección S. Ya saben, cuando hablamos de tensión tangencial, en la parte de la superficie va a encontrar la tensión máxima. Como anteriormente eran figuras así, el ejemplo, acá, aquí era máximo, ¿no? Tau máximo. Pero esto acá es diferente. ¿Por qué? Porque no es una figura rectangular, es una figura circular. Y no se puede calcular como lo calculamos antes, ¿no? Trazamos un punto de referencia llamado un plano S, y de aquí hacia arriba. En cambio acá no. Cuando son secciones circulares se trabaja por punto. Puedo calcular este punto acá, un punto adentro o donde sea. En este caso me sale en este punto P, donde voy a tener figuras conocidas como la siguiente, ¿no? Tengo acá 9 toneladas por metros, 13 toneladas por metros, 12 toneladas por metros. Estos son representación vectorial del momento o par de torsión, de los cuales me interesa mucho su análisis, así que voy a sacar una copia. ¿Dónde está la copia del análisis? ¿También me serviría esto? No, no, no. Directamente necesito esto acá. Necesito. Sí, eso. No me interesa, no solo me interesa la parte de la regla de la mano derecha. Y nada más lo demás no sirve. Todo está listo. Lo reducimos de tamaño. Está, también. Listo. Lo ponemos atrás o delante, sí, delante. Acá está. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo, no tengo como lo típico que tenía antes, ¿no? Los anteriores ejercicios así, ¿no? No tengo esto, no tengo esto. Tengo ahora en representación vectorial. ¿Qué me dice eso? Según la regla de la mano derecha, me dice que si la parte de acá y estos son de esta manera, obviamente, están encerrando, que es en sentido antihorario, el vector momento va a ser hacia afuera. Entonces, lo que me va a determinar realmente la regla de la mano derecha va a ser el tema del pulgar, ¿no? El pulgar me va a identificar, el pulgar me va a identificar la sección. Si es pulgar hacia afuera y esto hacia adentro, así, va a ser en sentido antihorario.
y la expresión vectorial va a ser de esta manera. Pero si es el pulgar hacia adentro, y esto también apretando, puede tener esto de acá, sentido horario, que va a ser hacia adentro. Listo. Entonces, fíjense, voy a poner en forma de momento flector para que lo entiendan cada uno de eso. Entonces, la parte de acá es esto de acá. Se lo voy a poner acá, así. Ya está. Y la parte de acá, opuesto, ¿no? Obviamente, porque está así mi mouse. Ya. Y esto de acá también es lo mismo del anterior, ¿no? Ahí está. Esos son los sentidos horario y antihorario de los momentos flectores de 9 toneladas metros, 13 toneladas metros y 12 toneladas metros. Entonces, pero no lo vamos a trabajar así, vamos a trabajar en forma vectorial. Solamente era para que se guíen cómo funciona. Paso número uno, cálculo de los esfuerzos en la sección solicitada, que es S, considerando un lado de trabajo. Si yo considero del plano S hacia el lado izquierdo, tendría que encontrar la representación vectorial del momento de torsión, una variable, la cual tendría que hacer sumatoria de pares de torsión igual a cero, o sea, en fin, un cálculo extra. Para evitar esos desgastes, problemas, considero el lado derecho, esto de acá. Considerando el lado derecho, ¿qué voy a tener acá? Me dice, el esfuerzo cortante si apunta hacia abajo va a ser positivo. Entonces, hacia abajo positivo, hacia abajo positivo. 7 más 5, acá está 7 más 5. Pero acá tengo 8 toneladas hacia arriba, negativo. Y la suma resta de esto de acá me va a dar 4 toneladas. Ahora, la representación vectorial del momento flector, si apunta hacia el lado derecho, va a ser positivo. Entonces, 9 toneladas apunta hacia el lado derecho, positivo. 13 toneladas metros apunta hacia el lado izquierdo, sería negativo. Y más 12 toneladas metros hacia el lado derecho. Y la resta suma de esto de acá me va a dar 8 toneladas por metro. Ahora, obviamente yo tengo que graficar en cada punto, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Este esfuerzo de corte va a ir directamente en el centro de la figura. Si este es mi centro de la figura, mi esfuerzo de corte está acá, ¿no? Justo en el centro. Y mide 4 toneladas el esfuerzo de corte. Ahora, ¿qué más sigue? La representación vectorial que apunta hacia el lado derecho va a ser positivo. Fíjense, me salió positivo también. Y la orientación de esto de acá es así, ¿no? Entonces sería de esta manera, ¿no? El momento flector. Obviamente no puedo poner de esta forma acá, tengo que ver la manera como lo conocemos, ¿no? Que es así. Así lo puedo hacer. Ahí está. 8 toneladas por metro. Listo. Entonces, esto es de manera general. No estamos trabajando aún en el punto P. Entonces, recién digo, paso número 2, cálculo de tensiones tangenciales. Son dos tipos de tensiones, debido a corte y debido a torsión. Debido a corte, voy a tener la sección solicitada, ¿no? En este punto P, que voy a tener acá, datos que conozco, desde el punto P hacia el centro de la figura, tengo un radio de 35 centímetros. Con respecto al eje X,
con un ángulo de inclinación de 45 grados. Entonces, desde el eje X hacia el punto P, tengo una distancia llamada A. Y puedo aplicar seno. Seno de 45 grados va a ser el cateto opuesto a sobre hipotenusa 35 centímetros. Y eso es lo que aplica acá, ¿no? Seno de 45 grados es A sobre 35 centímetros, donde despejo A va a ser igual a 35 centímetros por seno de 45 grados y A va a valer 24,75 centímetros. Entonces, para la inercia en X y para la inercia polar o momento polar de inercia son dos cosas distintas, por si acaso. La inercia en X para la sección circular y la inercia polar para la sección circular. La inercia en X va a ser pi cuarto por el radio a la cuarta. El momento polar de inercia va a ser pi medio por el radio a la cuarta. Son dos cosas distintas. Entonces, la tensión tangencial producida por el esfuerzo de corte va a ser igual al esfuerzo de corte sobre 3 veces la inercia en X por el radio al cuadrado menos la distancia desde el eje X hasta el punto P, que va a ser A. Entonces voy a tener que esfuerzo de corte, 4 toneladas, 3 veces la inercia en X, que sería pi cuarto por el radio, que es 35 centímetros, en metros sería 0,35 metros a la cuarta, por el radio 0,35 metros al cuadrado, menos el A 24,75 centímetros, en metros sería 0,2475 metros al cuadrado. Me va a dar una tensión de corte, tensión tangencial producido por un esfuerzo de corte de 6,93 toneladas sobre metro cuadrado. Listo, encontré lo que quería. Entonces voy a decir lo siguiente, ¿no? Digo que debido a la torsión, ya encontré debido al corte, ahora debido a la torsión. Y es esta fórmula acá. La tensión tangencial debido a la torsión va a ser igual al par de torsión T por R, que es el radio, sobre la inercia polar o momento por la inercia. Par de torsión, 8 toneladas metros, el radio 0,35 metros, inercia polar pi medios por el radio a la cuarta, 0,35 metros a la cuarta. Me va a dar una tensión tangencial producido por un par de torsión de 118,79 toneladas sobre metro cuadrado. Sí, ya está. ¿Y cómo lo voy a ver eso en la gráfica? Tiene su punto de análisis, todo tiene su punto de análisis. Entonces, con respecto al punto P, obviamente. Entonces, localizo mi punto P, que va a ser esto de acá, punto P. Este Q ya viene ya establecido en la fórmula, digo, del anterior paso. Entonces, la tensión tangencial producida del esfuerzo de corte es de 6,93 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre este punto acá específico. Acá está. Analizando sobre este punto acá. Sí. Hacia abajo, obviamente. Hacia abajo porque el esfuerzo de corte es hacia abajo. Ahora, 118,79 es la tensión tangencial producido por el par de torsión. Y el par de torsión, que es, acá está, 8 toneladas por metro, gira en sentido antihorario. Acá está girando en antihorario. Por ende, desde el punto P, siempre el punto P, hacia allá arriba, en forma tangencial, va a estar producido la tensión tangencial producido por el par de torsión T, de esta manera. ¿Y por qué 90 grados? Porque en las representaciones vectoriales se trabaja así. No es que sea una fuerza, ¿no? Que no es que se acuerdan que fuerza es momento por distancia. Momento de fuerza por distancia, no es eso, no es eso. Nada más que en la parte de representación vectorial se trabaja así. Acá está, ¿no? Acá está. Ahí está. Si vamos a trabajar en forma de tensiones tangenciales, siempre suele así, ser así, de esta manera.
el esto. Entonces, ¿qué tendría yo? Para concluir, tendría ya los valores de tensión de corte y tensión de torsión. Paso número 3, tensión total. ¿Qué voy a hacer acá? Obviamente, esta tensión total va a ser respecto al punto P. Entonces, respecto a este punto P, lo que voy a hacer yo acá para que se entienda perfectamente es lo siguiente. Voy a trazar un plano de eje XY para que no tengamos problema alguno. Ahí está. Esas son mis coordenadas X. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? De entrada, yo sé algo interesante, que el esfuerzo tangencial de corte está justo en el punto. Entonces, si este es el punto acá, el esfuerzo tangencial va a ser así. Acá va a estar, ¿no? El esfuerzo tangencial producido por el esfuerzo de corte. Listo. Y no va a tener ángulo de inclinación ni nada, recto, vertical, hacia abajo. Ahora, ¿cuál más sigue? El esfuerzo de torsión. Pero si yo conozco algo establecido, conozco, si yo encierro este triángulo acá, este es 45 grados, la otra parte tiene que ser 45 grados y el ángulo recto, o sea, esto acá es 90 grados. Por ende, esta pequeña parte de acá, pintada con color verde, tiene que ser 45 grados. Si este es 45 grados más 45 grados, 90 grados. Se cumple ángulo 90 grados. Entonces, si este es 45 grados, tiene que ser 45 grados. Por ende, esto es 90. 90 más 45 más 45, 180. Se cumple. Entonces, pero gracias a la ayuda del plano, que yo tengo este plano acá, X, puedo conocer también esto acá, que también va a ser 45 grados. Entonces, yo ya encontré este ángulo acá, y está exactamente acá, ¿no? ¿Por qué lo dibujé así? Así para que se guíen, ¿no? Porque no siempre va a ser 45 grados, puede ser un ángulo de 20, de 10, etcétera. Así que la manera de guiarse es trazando un eje X y eje Y en el punto E. Y de esa manera encontrar el ángulo correspondiente. Porque ya saben, si esto fuera otro ángulo, sería distinto, ¿no? Suponiendo, a ver, un ejemplo sencillo, rápido. Si esto fuera 20, arriba tendría que ser set. Si esto fuera 20, hasta aquí tendría que ser, acá, en este punto acá, tiene que ser 70, ¿no? ¿Por qué? Porque 70 más 20, 90. ¿Listo? Entonces, si este es 70 y este es 90, aquí tiene que ser, este color verde tendría que ser 20, ¿no? 20. Porque 20 más 70, 90 más 90, 180. Entonces, gracias a este eje X, si este es 20, y acá esta parte con color celeste tiene que ser 70, ¿no? Y así se puede encontrar el tema de los ángulos, que es esto acá. Nada más porque es 45 grados es más sencillo, pero si es otro ángulo es de esta manera. El análisis es de esta manera. Se trabaja así. Entonces, ya encontré la manera de resolver este problema, ya está todo listo y ya está todo hecho. Tensión total. Ya tengo mi tensión de torsión, eje X, eje Y, mi tensión de corte, eje Y nomás. Tensión
de torsión en el eje X tengo el valor de 118,79 por coseno de 45 grados, me va a dar 83,99 toneladas sobre metro cuadrado. En el eje Y, 118,79 toneladas sobre metro cuadrado por el seno de 45 grados, me va a dar 83,99 toneladas sobre metro cuadrado. Listo. Pero ahora, si yo digo tensión en X total de toda la figura, observo que es la única que tengo que va hacia el lado negativo, no es la única, que va a ser la tensión en X. Como es negativo, menos la tensión de torsión en X, que va a ser 83,99 toneladas sobre metro cuadrado. Listo, ya tengo una. Ahora, la tensión total en Y de toda la figura puede tener la componente en Y de la torsión hacia arriba y la componente, la única componente en Y del esfuerzo de corte hacia abajo. La tensión de torsión en Y menos la tensión de corte va a ser 83,99 menos 6,93. Sí, sí. Y voy a tener que la tensión total en Y va a ser de 77,06 toneladas sobre metro cuadrado. Y yo puedo hallar el valor de la pendiente, ¿no? De esta tensión total, que va a ser igual a la tensión tangencial total, va a ser igual a la tensión en X al cuadrado más la tensión en Y al cuadrado. Tensión en X, el mismo valor, menos 83,99 al cuadrado, más tensión en Y, 77,06 al cuadrado. Entonces la tensión total me va a dar de 113,98 toneladas sobre metro cuadrado. Listo, listo. Si quiero encontrar un ángulo de trabajo, el ángulo de giro con respecto al eje X, tangente a la -1 de tensión en Y sobre tensión en X. Tensión en Y, ya tengo su valor, ¿dónde está? Acá está. 77,06. Tensión en X, negativo, menos 83,99. Y el ángulo tita va a ser de menos 42,54 grados. El menos, fíjense acá está tensión en Y, tensión en X, ambos son totales. El signo menos nada más representa, esto lo vimos en cálculo 3, nada más representa que va en sentido opuesto, ¿no? Con respecto a la figura. Nada más. Después solamente se trabaja con el ángulo positivo, que es 42,54 grados. La respuesta sería esto y esto acá. Nada más. Eso sería para las tensiones tangenciales. Ya hicimos tensiones axiales, ahora tensiones tangenciales. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Oh, claro. Ya, ahora viene el último, o lo más bueno lo guardé para el último, que es análisis, análisis, análisis. Porque esto es mecánico. Cuando te llega un problema así, puse problemas así, porque así está en ese libro donde saca el docente modelo. Así que una de estas, sí o sí. Estos fueron los más ejercicios, bueno, los únicos ejercicios que encontré en ese libro, en ese nuevo libro, donde sacó los últimos dos modelos. Este problema y este problema. Este problema lo voy a hacer el día miércoles en clase y esto lo voy a hacer hoy día, que ya está bien, 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 bien con todos los pasos establecidos. Una viga de sección rectangular, ya, tiene la medida de 100 milímetros de ancho y 400 de altura, ya, conocida, ¿está? Está articulada en A, este punto A de acá, sujeta mediante el cable CD y sometida a una carga P, ya, carga P, como se muestra en la figura. Calcule el valor máximo de P, ya. Si me está pidiendo valor máximo de P,
yo tengo que encontrar el momento máximo, el esfuerzo normal máximo. No me pide, como los anteriores problemas de este promedio, y no puedo hacer un corte acá, no puedo analizar, no, no puedo, no puedo analizar. Si tendría que hacer el corte, tendré que hacer el corte en la parte donde más está afectada para que así me salga valores máximos y no valores promedio. Por eso que no es tan recomendable hacerlo como los métodos anteriores que hicimos, que eran estos métodos acá, ¿no? Estos acá, de la manera tradicional. No es tan recomendable. Si uno ya es experto en la materia, ya directamente sabe cuál es el punto máximo donde va a existir todo el tema de la fatiga y todo eso. Entonces, por eso que cuando se te piden valores máximos, se suele hacer de la manera tradicional, como decimos nosotros en estructura isostática. Netamente eso. Paso número uno, cálculo de reacciones. Entonces, el apoyo fijo en A va a estar articulado por dos reacciones, una H1, HA y BA. Listo. En B tengo la cara P y el cable TY, que es una variable, y TX. Listo. Cable T. A un ángulo establecido. Y ese ángulo lo conozco gracias a esta propiedad de los triángulos 3 4. Si la parte horizontal es 3, la parte vertical es 4, por ende, mi parte inclinada va a ser 5. Seno de tita va a ser opuesto, hipotenusa. Coseno de tita va a ser adyacente, hipotenusa. Listo. Bien, bien. También puedo encontrar gracias a esta forma acá, que mi tensión va a estar sujeta acá, puedo encontrar en X y en Y. La tensión del cable en X y la tensión del cable en Y, que va a ser igual a T por coseno de tita, T por seno de tita. Coseno de tita, 3 quintos, seno de tita, 4 quintos. Listo. Listo el análisis, listo el análisis. Ahora, ¿qué sigue? Sumatoria de fuerzas horizontales. El cable me va a generar un TX que va de manera hacia el lado izquierdo. Por ende, mi HA, mi reacción horizontal, va a ir hacia el lado derecho. Contrarresta. HA menos TX igual a cero, donde HA va a ser igual a X vale T por coseno de tita. Coseno de tita, 3 quintos. 3 quintos de cable T. Entonces mi reacción horizontal H sub A va a ser de 3 quintos por T. Ahora, mi sumatoria de fuerzas este, verticales igual a cero. O como también mi sumatoria de momentos en el punto C igual a cero. Sentido antihorario negativo y horario positivo. En el punto C, acá, lo puse acá. Entonces, tengo esta B sub A que va en sentido horario positivo. ¿Por qué distancia? 2 más 1, 3. Menos este P que va en sentido antihorario por la distancia de 1 metro. Entonces mi reacción B sub A va a ser de, el 3 pasa a dividir, la carga P sobre 3 o un tercio de P. O sea, aquí tenemos, ¿por qué este problema es bueno? Porque tenemos dos incógnitas. Una de la variable P y la otra del cable. Fíjense, es interesante este problema. Considero que de los dos, de todos los problemas del práctico, considero que es la más difícil. Y del libro eso ahí que encontré, es el más difícil también. O sea, que no hay otro más donde les pueda poner más difícil que esto. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, B sub A positivo, menos P negativo y menos más la tensión del cable T sub Y. T sub Y, T por seno de tita es 4 quintos. Entonces, la reacción B sub A me va a dar un tercio de P, que está acá, menos P, y esto me va a dar exactamente menos 2 tercios de P, que pasa al otro lado como positivo, más 2 tercios de P. Entonces, despejo la variable
del cable T, que va a ser igual a 5 sextos por P. O sea, fíjense que se vuelve medio raro el problema. No está pues todas las reacciones en función de una variable, ¿no? Están de dos. Acá en la reacción horizontal en función de T, del cable, acá T está en función de la carga P, acá mi B sub A está en función de P. Entonces, recién hacemos el paso número 2, cálculo de los esfuerzos. Esfuerzos conocidos como NQM, esfuerzos que se aprendió en la materia de estructura estática. ¿Qué voy a tener yo? Siempre yo cuando veo que desde un punto de partida, del punto de partida, rápidamente tengo un esfuerzo, yo pongo siempre esfuerzo normal A sub 1 igual a cero. Yo siempre suelo poner así porque siempre la regla es empieza en cero, termina en cero. Siempre cuando tengo uno justo atrás. Entonces, esfuerzo normal A sub 1, cero. Esfuerzo normal A sub 2, recién lo pongo la carga de HA, que va positivo hacia el lado allá, obviamente. HA de, ¿cuánto vale HA? Vale 3 quintos de T. Listo. Pero desde el punto A al punto B no hay nada. Entonces, HA se va a mantener constante. En el punto B, este punto acá, no hay nada. 3 quintos de T se mantiene todavía. Recién en el punto C, llegando al punto C, voy a tener menos T sub X del cable. Menos T sub X del cable. Y T sub X vale, fíjense, 3 quintos de T. 3 quintos de T. 3 quintos de T, que es de la reacción horizontal, HA, menos TX, que sería de los menos 3 quintos de T. Y eso me va a dar igual a cero, como les dije. Empieza en cero y termina en cero. No puedo empezar en cero y terminar acá en 3 ni nada de eso. Diagrama que no empiece en cero y termine en cero está mal. Siempre y cuando hablemos en la parte de eh, vigas de sistema isostático, porque hay varios tipos de vigas, ¿no? Sistema isostático, hiperestático, hipostático, ¿no? Importante eso. Pero como estamos hablando por un sistema isostático, se cumple eso. Ya para la parte de hiperestático, hipostático, eso lo trabajan más que todos los de civil, la parte de civil. Nosotros no. Entonces, diagrama M del momento producido en toda la viga. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, puedo graficar antes. Bueno, antes de hacer M voy a hacer Q, que es importante eso. Siempre